Hace muchos años salió una película, yo nunca me la vi, pero fue muy famosa. No voy a dar el nombre, pero había una frase dentro de esta película que era 1, 2, 3, toca la pared. Si sabes a qué película estoy haciendo referencia, sabes de qué estoy hablando. Nunca me la vi porque no estoy muy de acuerdo con películas de ese estilo, pero era una frase muy usada en esa época, una película muy famosa. Todo el mundo estaba como hablando de la película, y la gran frase o la gran escena que conmovió y como que impactó a muchas personas fue esa escena donde sale la frase 1, 2, 3, toca la pared. Pero yo la quiero cambiar en esta noche y yo voy a contar 1, 2, 3 y ustedes van a decir contra la pared, y esa va a ser nuestra dinámica toda la noche. ¿Listo? Entonces si yo digo 1, 2, 3, 1, 2, 3, más fuerte, 1, 2, 3. Y preparando para esta enseñanza, de hecho hay mucho de lo que quiero hablar y tocar, y ya te vas a dar cuenta por qué se llama contra la pared. Y quiero comenzar en 1 Tesalonicenses, o antes de ir a 1 Tesalonicenses, Santiago capítulo 5 versículos 16 al 18, y dice esto: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos a los otros para que sean sanados. Todos digan sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados. Da resultados. Elías, John David lo mencionó, y era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste e hiciste que dejara de llover o que lloviera? ¿Alguien acá? Que tus oraciones han sido tan sobrenaturales que has detenido la lluvia, has detenido el sol, has detenido alguna fuerza natural. No sé si a alguien que le ha pasado o no, pero sería impresionante que como cristianos tuviéramos tanto o estuviéramos tan convencidos de la oración que aún la misma naturaleza nos tuviera que hacer, nos tuviera que prestar atención, tuviera que generar resultados no solo en nuestra vida, pero también en las cosas naturales que nos rodean. Y cuando pensamos en la oración, y ya lo hemos venido hablando estos 2 días, 3 días, la oración sí es un lugar y un espacio que le hemos preparado a Dios. Pero creo que lo que Dios quiere terminar mostrándonos a través de Extreme Fire es que tus oraciones pueden cambiar cualquier situación en tu vida. Y de hecho no solo cualquier situación en tu vida, pero aún cosas que han estado tal vez golpeando otras personas, situaciones en tu país, situaciones en tu familia, en tu universidad. La oración, según Santiago dice, la oración eficaz del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Alguien diga amén a eso. Y con mi hija, que ya tiene 1 año y ¿cuánto tiene Victoria? 1 año y 10 meses. Uy, qué malo. Es que en la matemática es difícil. Año y medio por ahí. La China es una belleza. O ahorita está en la época que solo quiere su papá. La mamá está con ella las 24 horas del día, pero llega el papá y solo es papá, como si la mamá no hubiera hecho nada. Y es papá. Y he entendido el valor de ser papá y lo que Dios siente por nosotros al yo experimentar lo mismo con mi hija. Y me he cogido o me he dado cuenta de mí mismo que, y hablando con Laura, que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por Victoria. Hace poco estaba viajando, predicando, y fui a Estados Unidos, y yo salí de mi casa con media maleta, ¿cierto? Media maleta con mis corotos, con mis cosas, una muda de ropa, y ya. Y regresé con 4 maletas llenas para regalarle cosas a mi hija. Y tal vez tú piensas, uy, Dani, tan
tan exagerado, es que la china que no le da nada, o es carente de lo que sea, o le estás tratando de mostrar amor a través de las cosas. No, lo que estoy tratando de hacer con ella es mostrarle que papá, mientras él esté vivo, él va a suplir todas tus necesidades sin importar cualquier cosa. Y aunque ella no me lo pida y ella no necesite de nada, mi amor hacia ella se ve dándole bendiciones que aún tal vez ella no se merezca. Y cuando yo pienso en la oración, Dios a través de la oración tiene la capacidad de hacer cosas que aún si nosotros no nos lo merecemos, Dios es tan bueno que Él puede cambiar situaciones a tu favor. Si tú entiendes el poder que hay en la oración, entiendes que cualquier situación que esté sobre tu vida necesita cambiar por el poderoso nombre de Jesús. No hay nada que se pueda quedar atado a tu vida que la oración no pueda cambiar, que la presencia de Dios no pueda cambiar. Y quiero alentarte, quiero animarte en esta noche al cerrar Extreme Fire, que tu oración eficaz, que tú eres justo, tiene mucho poder y da resultados que maravillosos. Ahora, quiero comenzar diciendo esto, y si conoces cómo predicamos en este lugar, tengo un par de frases para que te acuerdes de esta prédica. Número 1, si estás demasiado ocupado para orar, estás más ocupado de lo que Dios quiere que estés. Si en tu vida no estás sacando el tiempo suficiente para que Dios te escuche y tú tengas intimidad con Él y ores y saques el espacio para orar con Él y por Él y a través, o Él usándote a ti para orar, estás demasiado ocupado. Ya lo hemos escuchado de cierta manera, pero quiero reforzar la idea. La verdad es que a ti no te aburre la oración. El problema es que no le has gastado suficiente tiempo como para que te guste. La oración te gustará más a medida que tú lo haces más, decía la pastora María Paula. Entre más tú ejercitas el músculo de la oración, más te va a gustar. Ahora, yo nunca he jugado pádel, pero aquellos que dicen que juegan pádel, y oro por todos los hombres que juegan pádel porque son... No, mentira. Dice por ahí que pádel es... No voy a decir eso, no, perdóname Dios. Pero dice que cuando uno juega pádel por primera vez, uno se vuelve aficionado al pádel. Y el pádel tiene como una cosa, y tú ves por todas las calles de Bogotá, o no sé si en tu ciudad, pero aquí en Bogotá hay un montón de canchas de pádel y uno solo escucha ¡ah! 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 Pero está lleno. Y dice que cuando uno juega por primera vez, uno se vuelve aficionado. Y a medida que tú practicas más pádel, más te gusta. Y aquella persona que empezó con una raquetica tal vez prestada del lugar, ahora llegan a la siguiente semana con su propia paleta o esa cosa, con su propia pelotica, los chorcitos corticos y las cosas de los brazos. Porque a medida que tú haces más eso, más aficionado te vuelves. Y de la misma manera es con la oración, que cuando yo entro por primera vez y lo hago de manera constante, más me gusta orar. Y de hecho esto no es un principio solo con las cosas de Dios. Cualquier cosa que tú comienzas a hacer, si lo haces de manera repetida, más te va a gustar hacerlo. Y creo que nosotros tenemos el gran privilegio en caso de nuestra iglesia, y sé que tus pastores ven a Pastor John como un gran ejemplo en esta parte, y es que tenemos el gran privilegio de ver y seguir una persona que ha construido un ministerio a punta de oración. Esto, lo que tú ves en el 2009 se construyó. Estamos todavía mirando cómo vamos a reforzar esta vaina para que podamos saltar sin ningún problema. ¿Cuántos creen otra vez conmigo este año? Necesitamos que Dios traiga los recursos para poder hacerlo. ¿Vieron cómo se estaba moviendo esta luz en esta noche? Ahí estábamos temblando un poquito. Pero
Este edificio no se construyó solo por cosas naturales, porque ahorramos un montón de plata y pudimos comprar el lote y construir esto que es parte de gloria a Dios. Pero el fundamento, la primera piedra, el primer ladrillo de este lugar es que un hombre se paró, se sentó, dobló su rodilla en el lugar secreto y a punta de oración construyó este lugar. En el 2009 entramos a este edificio y este edificio estaba pelado. No había nada, todo lo que ustedes ven, la pintura, la tarima, el tapete, la tarima, la baldosa. El primer servicio de este lugar era como si fuera una bodega de carros. El cemento olía a cemento, había un montón de polvo, pero en medio de ese primer servicio podíamos ver que nuestra oración comenzaba a dar resultados poco a poco. Y a medida que iban transcurriendo los meses, los años, Dios siguió contestando esas oraciones. Y lo que tú ves hoy a tu alrededor es producto de una iglesia, de un hombre y una mujer de Dios que decidieron creerle a Dios más de lo que sus ojos podían ver. Te voy a enseñar algo en esta noche. La oración siempre tiene que ver más allá de lo que ven tus ojos naturales. La oración, cuando tú oras en tu lugar secreto y sabes lo que dice Santiago 5:16, que tu oración tiene mucho poder. Tú sabes que cuando algo sucede, esa cosa que sucedió tiene que cambiar su rumbo en el nombre poderoso de Jesús. No hay enfermedad, no hay dictamen médico, no hay ceros en la cuenta, no hay relaciones, no hay rupturas, no hay tusas, no hay toxicidad, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay nada que pueda quedarse de pie cuando hay una generación, una iglesia que le creen a un Dios que es mucho más poderoso, mucho más grande que cualquier cosa que el diablo pueda traer en contra de nosotros. Amén. Y hay tantas cosas de la oración que podríamos hablar. Claramente el tiempo no es nuestro mejor amigo, pero cuando tú oras, Dios siempre te mostrará cuál es el siguiente paso. La oración te va a ayudar a encaminarte al siguiente paso que tú necesitas en tu vida. En vez, escúchame bien, de preguntarle a ChatGPT qué tienes que hacer con eso en tu vida, ¿por qué mejor no le preguntamos a Dios? Ahora, ChatGPT es una bendición, claro, pero ChatGPT no es Dios y ChatGPT no es el Espíritu Santo. De hecho, hoy en día más que nunca, muchas veces me encuentro con consejerías y hay muchas personas que entran a las consejerías como si le hubieran preguntado a ChatGPT antes de entrar. Y parecen recitando un prompt que le preguntaron a ChatGPT, como si no necesitaran la consejería, porque ya de antemano le preguntaron a ChatGPT lo que necesitan. Y me encuentro con una dualidad siendo cristiano en el siglo XXI, en que las personas prefieren poner su fe y su confianza en la inteligencia artificial más que en una persona que le dio la inteligencia a alguien para crear la inteligencia artificial. ¿Sabes qué tan poderoso es si tú y yo nos cediéramos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo? Seríamos gigantes espirituales. Creo yo que si creyéramos en Dios como Él es realmente, Iniria nunca volvería a ser la misma. Creo yo que si nosotros oráramos como lo hizo Elías, Cali nunca sería la misma. Si oráramos como oraban los grandes hombres de la fe, Bogotá nunca sería la misma. Yo creo que si nosotros entendiéramos el poder de nuestra oración, un sistema económico no va a cambiar el rumbo del país, un político no va a cambiar el rumbo del país, un sistema judicial no va a cambiar el rumbo de mi país, unas bombas de los narcotráficos no van a cambiar el rumbo de mi país. Nada de lo que pueda salirse de lo que Dios pueda hacer cambia el rumbo de una nación. Tu oración sí lo puede hacer.
Terry Mize, un gran hombre de Dios, hablando en muchas historias. Y rápidamente para contarla, estaba en África y eso está registrado en muchos artículos en internet, lo puedes buscar más adelante, no me acuerdo exactamente el país, pero para contarte la historia, no había llovido por mucho tiempo, había una sequía impresionante en ese país, habían sido años de años donde no habían cosechas, el ganado se estaba muriendo porque no había fuente de agua. Y Terry Mize llegó, un gringo común y corriente como cualquier otro, y estaban en una campaña esa semana y estaban predicando la palabra. Un gran hombre de Dios, sabe lo que es la fe, sabe que es tener autoridad, y él vio de antemano esa noticia y cómo esa noticia estaba en auge mientras él estaba en esa conferencia. Y cuando él estaba en medio de la conferencia, él dijo algo poderoso que seguramente para él lo cogió tal vez a quemarropa, pero él dijo: vamos a cambiar esta situación. Ahora, tal vez sé que estoy contando la historia un poco mal, pero el principio es válido. Y es que Terry Mize dijo: nosotros como la iglesia del Señor vamos a hacer que vuelva a llover en esta nación. Y durante un lapso de tiempo, no sé si fueron horas o minutos, pero comenzaron a orar. Y Terry Mize comenzó a orar, interceder por ese país y que Dios moviera su mano a favor de esos africanos. Y cuando terminaron de orar, adivina qué pasó. Comenzó a llover. Ay, Dani, es que yo pensé que eso solo pasaba con el profeta Elías cuando estaban con los profetas de Baal. Yo solo pensaba que eso pasaba en la Biblia. No, sabes que nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva en Hechos 28. Tú y yo somos la iglesia Hechos 29. Si Dios usó a Elías para traer lluvia, ¿qué no hará con nosotros? ¿Qué no hará para tu familia? ¿Qué no hará para tu universidad? Y me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, cada vez que yo me levantaba en la mañana, mi única y sola oración por esos 3 años y medio que yo estaba en ese lugar, mi oración todas las mañanas era: estos huesos secos vivirán. Y yo entraba a mi universidad convencido que la Tadeo iba a ser de Cristo y que cualquier idea que tuvieran de la Tadeo ya no iba a ser tal universidad lo reconocía por esto y lo esto. Pero mi declaración siempre fue: estos huesos secos vivirán. A tal punto que abrimos un grupo de oración como una célula en la universidad, y esa célula creció mucho, más de lo que pensábamos que iba a crecer, y Dios usándonos para poder predicar, para poder hacer. Habían tiempos de oración y podíamos impactar la vida de muchos jóvenes, aún amigos que yo pensaba que nunca iban a conocer de Cristo. Hoy en día dan gracias que una persona tuvo el valor suficiente de decir: yo creo en un Dios que puede levantar a cualquier muerto, cualquier hueso seco, cualquier amigo que pensábamos que no iba a recibir a Jesús, lo va a recibir por el poder de nuestra oración. Y una de esas personas que tiene un testimonio impresionante, él estudió conmigo en la universidad y el testimonio de él es una vaina impresionante. Pero una de las cosas que me acuerdo hablando años después de su encuentro con Dios, y fue un encuentro real, él me dijo: Dani, yo te veía de lejos y yo siempre quería lo que tú tenías. Y un tipo inteligente, elocuente, de Bucaramanga, o sea, el man pilo. Y yo me acuerdo de esa oración. Yo dije: esos huesos secos tienen que vivir. Que no hubiera droga suficiente que pudiera impedir que Dios se mostrara real en sus vidas. Y aún si se drogaran, que en medio de su high Dios se les apareciera. O aunque estuvieran bajo el consumo del alcohol, lo que sea, que en medio de su borrachera Dios se les apareciera. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios todo lo puede hacer. Él solo está esperando una generación que le crea a un Dios que es poderoso para hacerlo. Estamos a una oración de distancia para ver los cielos abiertos en nuestro país. ¿Cuántos dicen amén?
Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y esto es sencillo pero brutal: constantes en la oración. El autor de Romanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, lo dice muy sencillo. Y dice: constantes en la oración. Mi corazón desde enero que Dios nos dijo que cambiáramos este Extreme Fire fue crear en ti un hábito diario para buscar de Dios. Lugar Secreto no puede quedarse solo como un recuerdo de un congreso de jóvenes. Esto tiene que trasladarse a un hábito diario en tu vida. Que el encuentro corporal que has tenido con Dios se pueda traducir a un encuentro personal diario con Él. Lo que pasa en este lugar, sí, chévere como Dios se mueve. Agradecemos por la vida de la pastora María Paula, por pastor Miguel Esteban, por pastor John David, por pastora Laura, por Joel, por Enoch, por Nueva Raza. Brutal por sus vidas, gracias a Dios por sus vidas. Pero mi relación con Dios no puede quedarse en un auditorio, tiene que trasladarse a mi lugar secreto. ¿Sabes por qué luchas con las mismas cosas tantos años? Porque muy seguramente no tienes hábitos desarrollados correctamente. ¿Sabes por qué le tienes que pedir tanta consejería a tu pastor? Porque te da pereza orar. Como diría pastor Pablo, diga menos ayayay. Mi papá siempre nos enseñó y escuchamos miles de veces de personas que pedían una cita para tener una consejería con mi papá, y esa gente recibía su consejería y mi papá los escuchaba. Tan lindo que él es, muy paciente. Si has escuchado o hablado con mi papá, es una persona muy paciente. Él te escucha, aunque pareciera que no te estuviera poniendo atención, él te está poniendo atención y él mueve su cabecita así, la cosa. Y usualmente la respuesta a él, cuando tú le terminas de contar el mundo que se te derrumbó, que te dejaron, que tus amigos, que esto y lo otro, ¿qué es lo que él usualmente dice? Ora. No, pastor, pero ¿cómo así? Y tal vez uno quiere escuchar palabra del cielo: no, haz esto y muévete así, así. Pero la respuesta de él es muy sencilla y dice: ora. Prácticamente lo que Pablo nos está diciendo aquí: constantes en la oración. En vez de estarle preguntando a tus amigos qué hacer, ¿por qué mejor no le preguntas a Dios? En vez de estarle preguntando a tu exnovia o novia qué hacer, ¿por qué mejor no le preguntas a Dios? En vez de estar pidiendo tanta consejería, ¿por qué no le preguntas a Dios? Siguiente frase en esta noche: nunca dejes de orar, así Dios ya te haya dado lo que pediste. Métete esto en la cabeza: nunca, todos digan nunca. Y ese adverbio está bien usado ahí: nunca dejes de orar, así Dios ya te haya dado lo que pediste. Tenemos la mala costumbre de usar a Dios, como dijo Miguel Esteban, como un cajero automático, como un genio en la botella, como que si Dios dame 3 deseos y Dios no los cumple, y terminamos y dejamos a Dios a un lado hasta que volvamos a tener otro problema. Pero Dios no es un genio en una botella. Dios es Dios todopoderoso, sentado en los cielos, sentado en el trono. Él no es alguien que yo convoco cada vez que estoy mal. Yo busco a Dios porque me complace estar con Él. Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Prácticamente Jesús te dio un cheque en blanco para pedirle lo que tú quieras a Dios. ¿No les parece eso chévere? Ahora, hay ciertos parámetros y hay que pedir según la voluntad de Dios. Entendemos eso, pero Jesús acá te está diciendo: si tú oras por cualquier cosa y si la crees que la has recibido, será tuya. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Es que oramos fuera de la voluntad de Dios.
Entonces estás tratando de que la vieja te preste atención y se cuadren cuando no es la voluntad de Dios. O estás tratando de buscar un trabajo que Dios ya te dijo, no, por ahí no es. O estás tratando de sacar tu visa para Estados Unidos porque aquí no encontraste trabajo. Y estás tratando de escaparte de la voluntad de Dios cuando Dios solo te está diciendo: si tú oras y crees, será tuya. Soy fiel partidario de que los mejores puestos universitarios te los tienes que ganar tú. Las mejores becas te las tienes que ganar tú. Los mejores puestos de trabajo te los tienes que ganar tú, tu familia, tu descendencia. Porque si Dios nos dijo que oráramos y pidiéramos y vamos a recibir, quiere decir que lo que yo deseo en mi corazón, Dios lo va a cumplir. Dios no es hijo de hombre que pueda mentir o se pueda arrepentir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero ora. Creo que no puedo comunicarte lo de una manera más sencilla. Ora. 3 letras que podrían cambiar tu vida para siempre. Todos los que nos hemos parado en esta tarima somos producto de la oración. No somos porque no estamos acá porque somos elocuentes o somos buenos comunicadores. Eso sobra. O por el carisma. Eso no es. Es porque hemos pasado tiempo en la intimidad buscando, orándole a Dios. La oración, ¿es tu pan de cada día o es solo un salvavidas temporal? A veces nos estamos ahogando en la vida y estamos tratando de patalear y ay, Dios, ayúdame, Dios, rescátame, Dios, haz esto y lo otro. Y cuando estamos mal oramos, pero la oración no es algo que te ayude cuando estás mal. La oración es tu vida. La oración es lo que te mantiene a flote, no lo que te rescata cuando te estás ahogando. Amén. Y tenemos demasiados jóvenes frustrados, tal vez agobiados con su vida porque no nos hemos tomado el tiempo de ver el poder de la oración. Mateo 6:5-13: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas en las calles para ser vistos por los hombres. Pero de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no sabes cómo orar, Jesús te acaba de dar un bosquejo de saber cómo hacerlo. No necesitas ser un teólogo para entender que si tan solo leyeras Mateo 6:5 con cuidado, entenderías lo que Jesús quiere ver de tu vida de oración. Que puedas entender que la oración en el lugar secreto cambia las situaciones y circunstancias del otro lado de la puerta. Cuando te escondes en lo secreto, buscas a tu Padre en el secreto, todo lo que pasa al otro lado de la puerta tiene que cambiar. Y algo más interesante pasa, que lo que sucede adentro de esa habitación te está cambiando a ti, te está moldeando a ti. La oración, escucha esto, resuelve lo que el sobrepensar no logra.
¿Cuántos de ustedes luchan con el sobrepensar? Alguien aquí que sea honesto, que sobrepensamos todo y la cosa. Yo tal vez no soy muy así. Yo puedo en mi mente y en mi vida, yo puedo pensar en nada. ¿Alguien más puede pensar en nada? ¿Sí? Tal vez los hombres somos más propensos a hacer esto, que tenemos la habilidad de no pensar en nada. Y Laura siempre me hace la pregunta: ¿y en qué estás pensando? Y yo le digo: nada. Y ella: ¿cómo puedes pensar en nada? Sí, estoy pensando negro, nada. Y ella: es que yo ayer no pude dormir porque tenemos que pagar la cuenta de la y de la cosa y la niña y a ti no te quedaste despierto. Y yo: no, porque me quedé dormido rapidísimo. Y a veces uno tiene la tendencia a sobrepensar: ¿cómo, con quién me voy a casar? ¿A qué universidad voy a estudiar? ¿Qué serán de mis amistades? ¿Qué será de mi iglesia? ¿Qué será de esto? Y nos hacemos un montón de videos en la cabeza pretendiendo que entre más yo pienso en eso, más resultados obtendré. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te dice: no os afanéis por nada. Nada. Nada es nada. Y tenemos la mala costumbre como seres humanos a pensar, y es que la deuda, y es que la universidad, y es que las cuentas, y es que el carro, y es que la moto, y es que la familia, y es que las relaciones, y es que aquello y lo otro. Tranquilo. Jesús te dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. En otras palabras, Dios ve cuáles son tus necesidades. Él ya sabe lo que tú vas a pedir antes de pedírselo. Si eso es verdad, tú tranquilo, no hay nada de qué afanarse. Entonces, cuando venga el diablo a tratar de convencerte o hacerte creer que tienes que sobrepensar las cosas para que algo sea resuelto, tú lo que debes de hacer es apagar esas voces y entrar a tu lugar secreto y dejar que tu oración resuelva eso en tu vida. La solución de la vida he encontrado yo en mis cortos 33 años de vida, en que la solución a mis problemas siempre se encuentran en la oración. Cuando Daniel Romick no sabe qué hacer, cuando Daniel Romick no sabe ser un buen papá, cuando Daniel Romick no sabe ser un buen esposo, cuando Daniel Romick no sabe cómo ser un pastor, cuando Daniel Romick no sabe ser un líder de jóvenes, cuando Daniel Romick no sabe cómo usar su dinero correctamente, cuando Daniel está luchando con la tentación, ¿sabes cuál es la solución? No es sobrepensarlo, no es haciéndome videos, no es dando patadas al aire tratando de averiguar qué hacer. Yo he entendido que mi solución se encuentra en mi oración. Entonces podríamos decir: la oración es igual a solución. Tú no necesitas nada más. Tú no necesitas una valeriana más para tener descanso en tu vida. No necesitas comprar más Neurexan para estar tranquilo. Tú no necesitas empeparte para tratar de aplacar los pensamientos. No, tú necesitas es orar más. Y la oración será medicina a tu vida, será una recarga para tu vida. Y lo que el diablo ha intentado traer a través de tus pensamientos, Dios trae paz, y esa paz trae victoria, y podrás experimentar lo que Cristo ganó por ti en la cruz a medida de esa paz, y comenzarás a vivir una vida que nunca te imaginaste que podías vivir. Porque si Elías pudo hacer llover, Dios puede resolver cualquier problemita que tú tengas en tu vida. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Charles Spurgeon dijo esto: cuando Dios decide hacer algo, primero pone a su pueblo a orar. Si tú quieres ver cualquier situación cambiar en tu vida, lo primero que tienes que hacer es orar. Orar.
Esas cosas, esas luchas internas que no todos tenemos, ¿sabes cómo se solucionan? A punta de oración. Yo no tengo que hacer nada natural que Dios no pueda hacer en lo espiritual. Ahora, yo puedo hacer cosas naturales para ayudar, claro, ser sabio. Pedimos guianza por el Espíritu Santo, pero el autor, el que nos da la victoria, el que abre el camino donde no hay camino, el que puede hacer una autopista en medio del Mar Rojo, solo Él lo puede hacer a través de un pueblo que doblega sus rodillas y sabe cómo orar. Amén. Es a través de la oración. Y yo pensando, cuando Dios nos cambió el lema de Extreme Fire, yo pensaba, ningún joven va a querer venir a una conferencia de oración. Y mi gran temor era ese. Era quién va a querer venir a aprender de oración, a orar. Como que tenemos la mala idea de la oración, es algo aburrido. Pero viendo este lugar lleno, me doy cuenta que hay una generación sedienta por más cosas de Dios. Una generación que sabe el poder de la oración, que no se va a dejar acobardar, atemorizar por el diablo, sino todo lo contrario. Cuando tú sabes qué poder hay en la oración, los demonios huyen de ti, el diablo huye de ti, la tentación huye de ti, el pecado no se ciñe a tu vida, porque sabes y conoces el poder que hay en la oración. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11. Dice esto y vamos a leerlo rápidamente en la Nueva Traducción Viviente. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. Escucho por medio del Espíritu Santo: si tú no colocas tu vida en orden, te vas a descalificar antes de tu tiempo en esta tierra. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero tú y yo hemos sido redimidos de la maldición de la ley, sí. Pero si continúas en tus malas andanzas, te vas a morir antes de tiempo. Ahora, eso no es para asustar a nadie, ¿no? Pero sí, tal vez para crear un poco de temor en tu vida. Que a veces tomamos las cosas de Dios como muy a la ligera. Yo voy a seguir pecando, pero igual al fin y al cabo voy a ir al cielo. O al fin y al cabo Dios me va a perdonar. Ten cuidado, porque el pecado lleva a un camino de destrucción. Ahora, Dios es fiel en su misericordia, claro, pero ten mucho cuidado. El autor de Proverbios nos dice que guardemos las palabras del Señor, porque si no las atesoramos, nos encaminará a una vida de muerte. Y mira lo que el Señor le dice a Ezequías: pon tus asuntos en orden, porque si no vas a morir. No te recuperarás de esa enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera al patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor tu Dios, tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Versículo 6: te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad con mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Versículo 8: mientras tanto, Ezequías le preguntaba a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará en 3 días e iré al templo del Señor? Isaías contestó: esta es, y mira esto poderoso, la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría
que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas. La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías, así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. ¡Wow! Ahora, cuando vemos el poder de la oración, esta historia para mí es un gran ejemplo de esto. Que el rey Ezequías, sufriendo con unas llagas en su cuerpo y estaba a punto de morir, a punto de ser literalmente descalificado de la carrera que Dios había puesto sobre él. Rey Ezequías, un hombre literalmente puesto por Dios para llevar a cabo una tarea importante para el pueblo de Israel. Y en medio de su angustia y desesperación, él clama al Señor y comienza a tener una conversación profunda con él y le dice: Señor, acuérdate que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo lo que siempre te agrada. Dice: el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera al patio central, recibió el mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor. Todos digan: he oído tu oración. Y meditando en la historia de Ezequías, podemos hablar muchas cosas acerca de su historia y lo que Dios hizo acá. Pero hay una frase que se destaca en esta historia y me acuerda a la persona que escuché esta alusión a esta historia. Y es que Ezequías encontró su respuesta no en las llagas que estaban en su cuerpo, sino en la oración en el lugar secreto. Y la oración que Ezequías hizo en el lugar secreto hizo que sus llagas en su cuerpo desaparecieran. Y cuando Ezequías entendió que su oración no dependía de su habilidad, no dependía de su estatus, no era porque él era el rey del pueblo de Israel, no era porque él era el pastor, el sacerdote, el rey de ese pueblo, era porque él era un hijo de Dios. Y la oración de un hijo de Dios cambió la situación del rey de Ezequías a tal punto que no solo cambió a Ezequías, pero cambió la naturaleza. Ahora, la pared clave en esta historia, y dice que Ezequías contra la pared oró al Señor. Contra la pared comenzó a interceder por esa situación. Contra la pared comenzó a buscar del Señor. Contra la pared escuchó la voz del Señor. No era, eso es bueno, no era mirando sus circunstancias, era mirando al Señor, era colocando su fe al Señor. Porque para Ezequías su cuerpo se estaba deteriorando. Él tenía toda la posibilidad de decir: yo me voy a morir, pero decidió enfocarse en Dios, en colocar su mirada en Dios, en colocar su fe en Dios. Y Ezequías, teniendo llagas en su cuerpo, decidió irse contra la pared. ¿Y qué hizo? Oró. Y dice en Isaías 38, misma historia: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Versículo más adelante, el versículo 6, versículo 5: regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tu antepasado David: he oído tu oración, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta señal del Señor para demostrar que lo cumplirá, lo que ha prometido: haré retroceder 10 grados la sombra del sol del reloj de Acaz. Hay algo importante que quiero que entiendas, y es que tus oraciones son tan poderosas que no solo te cambiarán a ti, pero también cambiarán las situaciones de otras personas. Que mientras tú oras tal vez por cosas en tu vida, Dios es tan grande y tan poderoso que puede usar tu oración para cambiar a tu vecino también.
Y entonces contra la pared, Ezequías entendía que su salvación venía no de los médicos naturales, y Ezequías tenía la gran ventaja de tener a los mejores doctores de Israel, a los mejores cirujanos, a los mejores cirujanos plásticos que existían en esa época. Pero Ezequías entendió que su salvación no venía de un hombre, sino que venía de Dios. Yo necesito que tú entiendas algo en esta noche, que tu oración no se queda en el suelo, sino que si Dios pudo escuchar a Ezequías y él dice: escuché tu oración, ¿cuánto más no escuchará mi oración? Que yo ahora soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que cuando yo cierro la puerta a ese lugar, entro al lugar secreto y coloco mi espalda hacia las cosas del mundo, ignorando las adicciones, ignorando mis relaciones, ignorando mis amistades, ignorando la droga, ignorando el alcohol. Y cuando yo miro hacia la pared y comienzo a interceder por mi generación, por mis amigos, por mi universidad, por mi familia, por mis finanzas, por mi salud, contra la pared, yo ignoro lo que está pasando, pero estoy seguro, plenamente convencido de que mi Dios hará lo que Él prometió, porque sus promesas son sí y amén. Porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Lo que espero de ti en esta noche es que ignores al mundo colocando tu nariz hacia la pared. Y cuando tú cierras la puerta del lugar secreto, Dios abre puertas que ningún hombre podrá abrir y cerrar. Tú cierras y Dios abre. La posición de muchos de nosotros se ha convertido esto. De hecho, se ha convertido esto. Ese se ha convertido en tu pared. Te refugias en tu pared, te refugias en tus redes, te refugias en la última noticia, te refugias en criticar a la gente. Pero Dios nos está pidiendo: necesito ver una generación que esté dispuesta a no desear las cosas del mundo, sino que colocar su nariz contra la pared. Yo anhelo, y el deseo de mi corazón para este Extreme Fire es encontrarte así, encontrarte de rodillas delante del Señor, contra la pared, orando, intercediendo con acción de gracias, orando por tu generación, orando por Colombia, orando por Bogotá, orando por Nilo, orando por Puerto Inírida, orando por La Guajira, orando por Cartagena, orando por Leticia, orando por el Cauca, por Popayán, por todo Colombia. Necesitamos una generación que no ve las cosas de este mundo, sino que estamos contra la Y finalmente la oración de el rey Ezequías cambió el rumbo del sol 10 gradas. No son 10 grados, sino son 10 gradas, porque medían la luz solar según las escaleras del templo, según del palacio del rey, perdón. Y si habían tanta sombra en tantas gradas, significaba que era el momento del día. Por eso dice que Dios retrocedió 10 gradas el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede acelerar o retroceder cosas en tu vida. Que tu oración tiene el poder para poder aguantar cosas, para retener cosas, aún para resistir cosas que han venido del enemigo, pero a la misma vez acelerar cosas que han estado trabadas en tu vida. Y nota que el rey Ezequías tuvo una posición humilde delante del Señor, que él tuvo que despojarse de sí mismo y decir: yo no lo puedo hacer con mis fuerzas. Yo no puedo cambiar a mi familia con mis fuerzas. Yo no puedo cambiar a mis amigos con mis fuerzas. Yo no puedo
hacer cosas en mi propia habilidad. Yo necesito enfocarme en Dios, apagar el ruido del mundo, cerrar la puerta, enfocar mi mirada en Jesús, el perfeccionador y consumador de mi fe, estar pegado a Él, estar escuchando su corazón, mirándolo a los ojos. Y cuando yo hago eso, lo que está pasando acá tendrá que cambiar sí o sí, porque Dios no deja nada a medias, sino que Dios lo que cumple, lo que dice, Él lo va a cumplir en tu vida. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida? Yo espero que tú le hagas literalmente un altar al Señor en tu casa. Que tú puedas, después de este Extreme Fire, darle a Dios el espacio que Él se merece. Que no solo es un momento acá, no es solo una bonita prédica a los invitados, no. Yo necesito, y el anhelo es que tú puedas construirle un altar al Señor. Y si eso requiere que tu nariz esté contra la pared todos los días, bien sea, bien sea, bien sea. Que no estés tan enfocado en otras cosas. A veces tenemos la nariz en lugares que Dios no nos ha llamado que estemos, en conversaciones que Dios no quiere que estemos, en debates en redes sociales que Dios no nos ha pedido que tengamos. Nuestras narices están en el lugar equivocado. Pero tu nariz, ¿sabes dónde debería de estar? Aquí, pegado a la presencia de Dios. Aquí es donde yo voy a cambiar. Aquí es donde yo voy a recibir mi sanidad. Aquí es donde yo voy a ser bendecido. Aquí es donde yo voy a ver los cielos abiertos. Aquí es donde vamos a ver a Colombia salva. Aquí es donde vamos a ver a Bogotá salva. Aquí es, acá. No le pego más duro porque la voto. Contra pared. Si no se te queda nada, pero yo sé que se te quedaron muchas cosas, pero si no se te queda nada, acuérdate del valor de la oración. Que la oración no solo es algo que hacemos porque, no sé, vamos a comer y oramos. No, la oración es mucho más que eso. La oración cambia situaciones que tal vez han estado trabadas por años. Cambia amistades que han estado ahí locas por años. Te ayuda a librarte de adicciones. Te ayuda a librarte de situaciones. Te ayuda a librarte de cosas que han estado atadas a tu vida. La oración, ¡pum!, rompe esas cadenas. Porque la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo. Y para tener tu cara contra la pared, algunos de ustedes necesitan darle la espalda a algunas cosas en su vida. La razón por la cual no tienes tu nariz contra la pared es porque tienes tu rostro mirando otras cosas que piensas que te van a llenar, que te van a resolver, cuando en realidad lo único que te va a dar respuesta, alivio, descanso, paz, es tener tu nariz contra la pared. Ahí. Así nos deformemos la nariz, no me importa. Para eso existe la rinoplastia. Ay, Dani, es que yo puedo hacer más si tan solo hago un posgrado. Si tan solo voy a la universidad, voy a lograr mucho. Y gloria a Dios por ese deseo y ese anhelo en tu corazón, súper bien. Pero Dios puede hacer más a través de una oración de lo que tú puedes hacer en 5 años en la universidad. Dios puede hacer más dándote la respuesta en tu lugar secreto de lo que tú puedes hacer repartiendo hoja de vida venteada por todo el país. Dios puede hacer más cuando estás contra la pared de lo que tú puedes intentar hacer con tus amigos, con tu familia. El anhelo de este congreso es ver una generación que le encanta orar. Orar, 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 orar hasta que no nos sepa cacho, porque eso no es la idea, pero tú me entiendes. Hasta que
mi vida sea la oración. Mi vida sea el estar ahí metido. Me acuerdo que hace muchos años en Igleco teníamos servicio los sábados en la noche. Y el servicio terminaba que 9:30 de la noche. Y me acuerdo que siempre después de los servicios había tiempo de oración de 9:30, 9 a 11, 11:30, a 12 de la noche. Y orábamos 3, 4, 5 horas y era nada. Y hoy en día uno convoca un tiempo de oración de 1 hora y llegan 3 pelagartos. Y esos tiempos de oración, y me acuerdo, muchos de los pastores que han salido de Igleco son producto de esos tiempos de oración después del servicio de los sábados en la noche. Pastor Jimmy, que lastimosamente ya no está con nosotros, salió de ahí. Pastor Habacuc, Jimmy, otro Jimmy, yo, mi hermano mayor, llamados al ministerio. ¿Sabes cómo? Orando. Y no estaba yo orando para, ay Dios, llámame, Dios, yo quiero predicar. No, era yo orando, buscando al Señor contra la pared. Y contra la pared recibí mi llamado. Algunos de nosotros tratamos de forzar la mano del Señor, cuando lo que Él pide de nosotros es ora y yo me encargaré del resto. Si eres llamado a predicar, bien; si no, bien. El púlpito tiene sus cosas, chévere, lo que sea, pero esta no es la meta última. Pararse acá no es la meta última. La meta última es agradar al Señor, es tener relación con Él, es tener comunión con Él. La tarima es solo un ladrillo que Él usa para que su nombre sea conocido, para que Él sea exaltado, pero nada más. La finalidad de nuestras vidas completamente es que Él sea glorificado y reconocido en todo el mundo. Mi generación no la vamos a ver pegada al celular, pegada al televisor. La vamos a ver contra la pared. La vamos a ver acá, con su nariz pegada, buscando al Señor, buscándolo a Él y solamente a Él. Aún en el piso postrado, con tu cara en el suelo, cuando llegaban los grandes hombres de Dios o los grandes ángeles del Señor, lo único que uno podía hacer era postrarse de tanta magnificencia. Que eso suceda en nuestra vida, que cuando veamos a Dios por quien Él realmente es, mi única respuesta es: ¿y cuál fue el resultado de Ezequías? Fue que sano. Y si tú lees en la palabra de Dios, y termino con esto, y si te puedes poner sobre tus pies ahí donde tú estás. Se me olvidó leer este versículo que es importante para lo que vamos a hacer. Si alguno está enfermo, Ezequías estaba enfermo en su cuerpo, dice que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y el nombre del Señor lo unjan con aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Creo yo que una generación que vive contra la pared, que vive en el lugar secreto, obtiene resultados maravillosos. Lo que un doctor no ha podido resolver, adivina que Dios ya tiene una respuesta para esa enfermedad. Que el doctor te dé unas pastillas, bien, usa las pastillas, pero adivina quién te va a traer sanidad total a tu cuerpo. Se llama Jesús de Nazaret, el sanador, aquel que sana, aquel que sanó y sanará para siempre. Y mi oración, y he hecho mi invitación en esta noche, que ya me pasé el tiempo, es fácil. Si tú en esta noche estás luchando con enfermedad en tu cuerpo natural, tal vez tienes un dictamen médico negativo, nosotros queremos orar por ti en esta noche. Así como lo acabamos de leer, llama a los ancianos, llama al cuerpo de Cristo, únjanlo, oren en fe, y aquellos que son orados sanarán. Y tal vez tú pensaste: Dani, la verdad yo no vine tal vez preparado psicológicamente para que oraran por mí por sanidad. No tienes que venir preparado psicológicamente. Ven listo para recibir lo que Dios va a depositar en tu vida. Ven listo
Porque el Dios que te trajo hasta acá, que te ayudó a comprar la boleta, no solo te trajo para que escucharas una prédica, te trajo para que salieras completamente sano de cualquier dolencia en este lugar. Primera de Pedro 2:24 dice que por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados. Si Dios, a través de una oración del rey Ezequías en el Antiguo Testamento, lo sanó, ¿cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros, que estamos bajo un mejor pacto? Si Él sanó a ese rey, nos puede sanar a nosotros también. El cáncer no es grande para Dios. La leucemia no es grande para Dios. La diabetes no es grande para Dios. Problemas en el colon no son problemas para Dios. Problemas en tu próstata, eso no es un problema para Dios. Problema en tus rodillas, eso no es un problema para Dios. Todo lo contrario, tu enfermedad solo es el pretexto para que Dios pueda salir glorificado de este lugar. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que el Hijo del Hombre se glorifique en medio de ella. Escúchame bien, tú no te vas a morir, sino que vas a vivir y contarás todas las bondades del Señor sobre la tierra de los vivientes. Tú no te vas a morir antes de tiempo, tú no te vas a descalificar antes de tiempo, sino que el mismo poder que sanó al rey Ezequías está vigente 2000 y pico años después para sanar a su pueblo, para sanar el cuerpo, para traer libertad de cualquier yugo sobre tu vida. Así que si ese eres tú, y quiero que prestes atención a la instrucción, solo si tienes algo físico, un dictamen médico o cualquier tipo de dolor, tal vez el dolor es notable pero no puedes ver adentro qué está pasando, cualquier dictamen negativo en tu cuerpo, esta invitación es para ti. Que el mismo poder, dice la palabra de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, habita en ti. Ya la palabra ha sido soltada, ya hemos predicado por 3 días. Ahora vas a recibir tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabes por qué vas a ser sano? Para que tú veas que la oración sí funciona. Para que desde este momento tú digas: ah, esta vaina sí funciona, porque me acuerdo que vimos a un par de personas siendo sanadas en Extreme Fire 2026. Y cuando te acuerdes, tú vas a decir: uy, me siento como mal hoy, tengo dolor de cabeza. ¿Cuál va a ser tu reacción? No, estoy como un poco ansioso. ¿Cuál va a ser tu reacción? Que me falta plata en la cuenta. ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque te das cuenta que la solución de tu vida se encuentra en el lugar secreto. Yo espero que entiendas en esta noche que entre más tú ores, más busques del Señor, más respuestas obtendrás. Y creemos que aquellos que han pasado a recibir sanidad serán sanos en el nombre poderoso de Jesús. Todo este lugar, cierra tus ojos y levanta tus manos. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y si tú no pasaste por cualquier razón, y te vamos a invitar que pases ya. Si necesitas sanidad de tu cuerpo, pasa ya. Los servidores te darán instrucciones. Pero si tú no tienes que pasar y estás bien, queremos que hagas 2 cosas: o pongas en práctica lo que aprendiste en estos 3 días y ores por ellos, o puedes cantar con la alabanza. Cualquiera de las 2. Pero no queremos a nadie como espectador en este lugar. La unción se hace más fuerte cuando estamos todos juntos, pero unánimes. Ya estamos juntos, ahora queremos estar unánimes, en un mismo espíritu. Por eso digo, no queremos espectadores, para que estemos todos en un mismo sentir.
Y a medida que vayamos orando, sanidad será desatada en el nombre poderoso de Jesús. Ojos serán abiertos, sordos oirán, muertos se levantarán, la diabetes se irá, el cáncer se irá, la leucemia se irá, problemas en cualquier órgano se irán, problemas en los huesos se irán, problemas en las coyunturas se irán. Esas células viven en el nombre poderoso de Jesús. Ningún dolor de cabeza, ningún dolor de estómago puede acabar con el destino que Dios tiene para tu vida. Así que una vez más, levanta tus manos en este lugar y comienza a exaltar el nombre del Señor. Comienza a decir: Padre, tú eres mi sanador. Padre, tú eres mi libertador. Tú eres, Padre, el que da pan a sus hijos, y el pan de los hijos es sanidad completa, sanidad en la mente, sanidad en el cuerpo, sanidad en todo nuestro ser, por el poderoso nombre de Jesús. Y mientras comenzamos a adorar el nombre del Señor en este lugar, comenzaremos a imponer manos sobre tu vida. Y yo creo contigo que esta noche serás sano, 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 y encontrarás el valor de la oración e irás contra la pared, contra la marea para la pared, contra el mundo hacia la pared, contra las drogas hacia la pared, contra el pecado hacia la pared. Encontrarás el valor de la oración. Cantemos.